Hola a todos, este es un pequeño video de revisión de nuestros temas 15 y 16 del curso de química, donde tocamos el tema de gases. Dentro de nuestro tema de gases, lo que nosotros vimos fue lo siguiente. Primero, la definición de lo que es una fase gaseosa. Una fase gaseosa va a ser aquel estado de la materia donde las moléculas se mueven tan rápido entre sí que no van a poder formar un volumen, no van a tener, perdón, ni un volumen ni una forma totalmente definidos. Estas moléculas se van a mover de forma totalmente aleatoria con una gran separación entre ellas. A partir de esta definición nosotros podemos decir que vamos a tener dos tipos de gases. Un primer gas llamado ideal, en el cual no va a haber fuerzas intermoleculares, esto es, no se considera colisiones entre moléculas ni tampoco efectos gravitatorios. Y la otra condición que es de gas real, en la cual se considera las fuerzas de atracción intermoleculares, junto también con las interacciones al momento de tener colisiones entre ellas. Para poder nosotros determinar las condiciones en las cuales se encuentra un gas a partir de su temperatura, volumen ocupado y presión agregada para una cierta masa del gas, nosotros tenemos lo que es la ecuación de los gases ideales, donde sabremos que la presión multiplicada por el volumen ocupado será igual al número de moles existentes del gas por una constante de gases ideales, de la cual hablaremos ahora, multiplicada por la temperatura, la cual debe estar siempre expresada en Kelvin. Esta constante de los gases ideales, nosotros la vamos a manejar dependiendo de las unidades de la presión. Si nuestra presión se encuentra en atmósferas, el valor de esta constante será de 0.082. Si nosotros estamos trabajando en milímetros de mercurio, su valor tendría que ser 62.4, mientras que si la presión nos la entregan en pascales, deberemos utilizar 8.3145 como valor para esta constante. Algunas equivalencias interesantes para poder tener en cuenta con respecto a la presión. Si es que nosotros queremos modificar las unidades de la presión, debes recordar que una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, 760 Torricelli también, 14.7 psi, que es libra por pulgada cuadrada, e igual a 101.325 pascales. En el caso de las temperaturas, si es que te la dieran en una unidad Fahrenheit, la cual se trabaja en algunos países, mediante esta pequeña ecuación puedes llegar a convertirla a grados Celsius o Kelvin, que vendría a ser la unidad a utilizar en esta fórmula. Una definición adicional que teníamos y que se cumple para la gran mayoría de gases, por no decir todos, son las condiciones normales. ¿Qué quiere decir para nosotros un gas a condiciones normales? Básicamente nos dice que a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión, la gran mayoría de gases se comporta como un gas ideal, ocupando una mol de este gas un volumen de 22.414 litros, los cuales se pueden redondear por efectos de cálculo a solamente 22.4 litros. La manera de utilizar esta información es bastante sencilla. Lo que nosotros vamos a tener que hacer es tomar esta pequeña formulita y adecuarla a lo que nos diga nuestro ejercicio. Por ejemplo, en este primer ejercicio nos dicen la densidad del gas metano a menos 257 grados centígrados si tenemos una presión ejercida de 0.082 atmósferas. Lo primero que debemos hacer es analizar nuestros datos. Nos están hablando de un gas metano, CH4, que está sometido a una presión de 0.082 atmósferas y se encuentra a una temperatura de menos 257 grados Celsius. Como nosotros la necesitamos en Kelvin, debemos sumarle 273. Esto me dará 16 Kelvin. Lo que me están pidiendo en este ejercicio es determinar la densidad del gas metano, densidad que se calcula como masa entre volumen. Pues bien, nosotros tenemos esta fórmula: presión por volumen es número de moles por constante y por temperatura. Según lo que hemos estudiado en unidades químicas de masa,
El número de moles se calcula como masa entre peso molecular. Si nosotros intercambiamos las posiciones de la masa molecular y el volumen, tendremos presión por masa molecular igual a masa entre volumen, lo cual es densidad, por la constante y la temperatura. Si en algún momento necesitamos entonces trabajar con la densidad de un cierto gas, podemos utilizar esta igualdad. La presión es de 0.082 atmósferas. El peso molecular será del carbono 12 más 4 hidrógenos 4, igual a la densidad, que es lo que necesitamos calcular, por la constante. La presión está en atmósferas, por lo tanto será 0.082. Y multiplicado por la temperatura, que la hemos calculado de 16 Kelvin. Si nosotros hacemos la operación de todo esto, tendremos una densidad de 1 gramo por litro. En este ejercicio número 2, utilizando la misma fórmula, nos están preguntando cuál es la densidad de un compuesto gaseoso cuyo peso molecular es 34, se encuentra a 67 grados Celsius, a una presión de 4.1 atmósferas. Pues bien, utilizaremos la misma igualdad, presión por peso molecular, igual a densidad por constante y por temperatura. La presión es de 4.1 atmósferas, el peso molecular es de 34 UMA. Esto tendrá que ser igual a nuestra densidad, que nos están preguntando, por la constante 0.082 por trabajar en atmósferas, y multiplicado por la temperatura, la cual es 67 Celsius más 273 para llegar a Kelvin. Luego de hacer las operaciones, nuestra densidad nos quedará de 5 gramos por litro. En este ejercicio número 3, me dicen que un cierto gas de masa de 5 gramos ocupa 4 litros a 27 grados centígrados y 780 milímetros de mercurio de presión. Me están pidiendo cuál de todos ellos podría ser. Analicemos nuestros datos. Me dicen masa de 5 gramos, un volumen de 4 litros, la temperatura pasada a Kelvin será de 300 Kelvin, a una presión de 780 milímetros de mercurio. Me piden el peso molecular. Cuando nos estén hablando directamente de masas, lo que debemos hacer es calcular el número de moles. Presión entonces por volumen tendrá que ser número de moles por constante y por temperatura. La presión es de 780, el volumen ocupado de 4 litros, tendrá que ser igual a el número de moles que necesitamos calcular por la constante R, la cual es para milímetros de mercurio 62.4, y multiplicado por la temperatura, que es 300 Kelvin. Realizando nuestras operaciones, el valor del número de moles debería ser un sexto. Pero el número de moles nosotros lo calculamos como masa dividido entre masa molecular. La masa que tenemos es de 5 gramos. Para que este número de moles sea un sexto, nuestra masa molecular entonces debió ser de 30 UMA. La única molécula que tiene una masa molecular de 30 UMA entre las alternativas es la letra B. En este ejercicio número 4, me están diciendo lo siguiente. Tenemos un recipiente de capacidad desconocida con 1.204 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno gaseoso, H2, a una temperatura de 27 grados Celsius y a una presión de 1.5 atmósferas. Nos están pidiendo cuál es el volumen que ocupa este gas. Nosotros sabemos lo siguiente por nuestro tema anterior. Una mol de moléculas de gas deberían tener 6.023 por 10 a la 23 moléculas en total. Nosotros no conocemos el número de moles que se corresponden a este número de moléculas, pero sí lo podemos determinar por regla de 3 simple. Este número de moles, realizando la operación, nos quedará de 0.2 mol. Como ya tenemos el número de moles, temperatura, presión, podemos llegar a determinar el volumen. Presión por volumen es igual al número de moles por constante y por temperatura. La presión es de 1.5 atmósferas, aquí lo tenemos. El volumen nos están pidiendo calcularlo. El número de moles lo hemos determinado desde 0.2, la constante 0.082 y la temperatura 27 grados más 273 para llegar a Kelvin.
Luego de operar, encontraremos que tenemos un volumen de 3.28 litros. En la número 5 nos dicen cuántos átomos de oxígeno existen en un balón que contiene 500 mililitros de este gas a una presión de 3 atmósferas y 27 grados Celsius. Lo que debemos hacer es llevar siempre a nuestras unidades estándar. Nosotros no trabajamos en mililitros, lo que hacemos es trabajar en litros. Por lo tanto, 500 mililitros lo expresaremos como 0.5 litros. Mientras que la temperatura de 27 grados Celsius la colocaremos como 300 grados Kelvin. Nosotros sabemos lo siguiente: presión por volumen es igual al número de moles por constante y por temperatura. Nuestra presión es de 3 atmósferas. El volumen ocupado 0.5 litros. El número de moles lo desconocemos, multiplicado por la constante 0.82 por trabajar en atmósferas y 300 Kelvin la temperatura. Luego de operar todo esto, nuestro número de moles nos saldrá 0.061. Nos están hablando en este caso de gas oxígeno. El gas oxígeno tiene por fórmula O2. Eso quiere decir que en una molécula de gas oxígeno existen 2 átomos de oxígeno. Por lo tanto, en una mol de gas oxígeno existirán 2 mol de átomos de oxígeno, lo cual se corresponde con 2 veces el número de Avogadro átomos de oxígeno. Pero nosotros no necesitamos una mol de gas oxígeno, lo que necesitamos es 0.06 mol de este gas. ¿Con cuántos átomos se corresponderá? Si nosotros realizamos la operación de regla de 3 simple, encontraremos que este número será 0.12 por el número de Avogadro. Esta información será muy importante que la puedas revisar para poder trabajar con total tranquilidad tu examen bimestral. Recuerda que el examen bimestral de química vendrá en una serie de preguntas relacionadas directamente a lo que es la fórmula de los gases ideales. Espero, como siempre, que esta información haya sido totalmente de tu ayuda. Muchas gracias por tu atención.